Oye, pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por venir. Ante todo la asistencia, que dadas las horas, dadas las horas que son y demás, pues se agradece la asistencia. Hoy estamos Manuela y yo como responsables comerciales de Pluspoint y queríamos compartir con vosotros varias cosas que llevamos viendo durante los últimos tiempos, ¿no? Hablar del panorama de amenazas que como compañía de ciberseguridad estamos viendo dentro del panorama internacional y luego, pues oye, hablaros de cómo desde Pluspoint podemos ayudaros a todos los clientes y a todos los organismos públicos y privados para poder competir para poder combatir esas amenazas. Fijaros, nosotros en Pluspoint filtramos la quinta parte del correo mundial. Estamos hablando de más de 3.000 millones de correos al día y somos líderes indiscutibles a nivel de filtrado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo varias cosas, como veis ahí. Que los ataques van fundamentalmente dirigidos a los humanos, con lo cual hay que tener desde nuestro punto de vista, y como veremos luego, una política de seguridad basada en el usuario, centrada en el usuario. Necesitan esos ataques mayoritariamente de la activación humana, con lo cual labores de formación y concienciación del usuario para que sepan discernir lo que son correos maliciosos de los que no lo son necesarios y fundamentales para nuestras organizaciones. Luego, evidentemente, el que está enfrente, pues es el malo, tiene un fin, que es objetivo puro y duro de monetario. Y sin duda alguna, el correo electrónico se ha convertido durante los últimos años en el principal vector de ataque de todas las organizaciones. Y dentro de ese panorama, ¿qué herramientas están utilizando los atacantes? ¿Qué es lo que vemos? Pues mira, fundamentalmente las dividimos en dos grupos, aquellas que pretenden ser el usuario, la típica suplantación de identidad, el fraude del CEO, que veremos luego mediante técnicas de suplantación de dominio, cambio de display name o dominios similares, o aquellas que realmente se convierten en el usuario, ¿no? Mediante técnicas de ataques de contraseña, phishing o malware, comprometen las cuentas para luego moverse lateralmente dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que ofrecemos dentro de Pluspoint? Desde Pluspoint ofrecemos una plataforma de seguridad para combatir todas estas herramientas que utilizan los atacantes. Como veis, las diferentes soluciones de Pluspoint que comentaremos hoy se dividen fundamentalmente en tres patas: la parte de protección de las personas que comentábamos al principio, la parte de formación y concienciación y luego la última parte, y también muy importante, la parte del control y de protección de acceso a la información a la que acceden los usuarios. Hablemos de la primera, de la solución de protección de correo, de la original, de donde comentaba que Pluspoint es líder y donde parte la compañía hace más de 20 años. ¿Cómo entendemos desde Pluspoint la protección de correo? Pues la entendemos en diferentes fases. La primera parte, una fase de prevención mediante nuestro módulo Email Protection. La segunda parte, una parte de detección mediante nuestro Sambo, mediante nuestra protección de amenazas avanzadas. Y la última parte, la parte de respuesta mediante nuestro módulo de remediación automática. Si entramos un poco más en detalle en el flujo de un correo entrante, la parte de Email Protection que comentábamos al principio de protección frente a amenazas avanzadas, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues nos va a hacer toda la analítica de la reputación de las IPs, de donde vienen los correos, va a hacer todo el filtrado de antivirus y anti-spam y tiene un modulito especial para detectar las suplantaciones que comentábamos al principio. El siguiente módulo que veis ahí, el Touch Attach Protection, es el Sandbox, es el módulo que protege frente a las amenazas avanzadas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hacemos toda la analítica de los archivos adjuntos en los correos, toda la analítica de las URLs incrustadas en los emails y luego tiene un modulito especial para todos esos clientes de Office 365 y de Google para detectar esos intentos de compromiso de cuenta que comentábamos anteriormente. Hacer especial hincapié en la parte de URL. Hay uno de los principales ataques que utilizan los actores maliciosos, que es que cuando lanzan ataques a través de URLs, esas URLs no están guaponizadas, es decir, no son peligrosas. Es decir, una vez que se analizan por los diferentes gateways de correo, pues al ver que no son maliciosas, se dejan pasar. ¿Qué ocurre? Que una vez que las dejan pasar, esas URLs se convierten en maliciosas, de tal manera que cuando el usuario clica, pues se van a detonar donde el actor malicioso quiere. ¿Qué es lo que hacemos nosotros mediante este módulo URL Defense? Todas las URLs van a ser reescritas, de tal manera que cuando el usuario clique, primero se van a detonar dentro de la sandbox de Pluspoint. Tomaremos un veredicto si las dejamos pasar o no, dependiendo de que detectemos que sean maliciosas o no. Y luego esto lo enlazo con el tercer módulo, que es el módulo de remediación automática. Y también muy importante, porque siguiendo un poco el ejemplo que poníamos antes, si detectamos que un usuario clica en una URL, que esa URL detectamos que es maliciosa, mediante este módulo se va a filtrar automáticamente, no solo del módulo del usuario que lo haya reportado, sino de todos los buzones internos a donde haya llegado esa amenaza. Evidentemente, esto va a suponer una mayor efectividad de los SOC de todas las empresas, porque van a poder dedicar tiempo a otras cosas que no a labores de protección interna, de eliminación de correo. Y básicamente, ¿por qué los clientes eligen a Pluspoint? Pues eligen por dos motivos. El primero, efectividad. Y el segundo, visibilidad. Son los dos motivos por los que nos eligen, efectividad y visibilidad. Cuando hablamos de efectividad,
Pues yo podría pegarme aquí un rato hablando de Machine Learning, de detección de múltiples capas, podría estar hablando de todos los investigadores que tenemos dedicados a este tema de tareas, pero los que me conocéis, a mí me gusta ser práctico y a mí me gusta compartir datos reales pues de auditorías que hemos hecho además en clientes españoles y en particular de administración pública, que es lo que yo llevo. Y aquí tenéis, por ejemplo, una auditoría que hemos hecho durante un mes a la competencia. Fijaros, lo que hacemos nosotros cuando hacemos este tipo de auditorías es analizar el correo que en teoría es limpio, que ya está filtrado por el gateway actual y se entrega al usuario. Pues en este caso en particular, el gateway actual entregó 16 millones de correos en un mes. Pues el modulito azul claro que veis ahí es el módulo de protección de amenazas avanzadas, que hacíamos toda la analítica de la reputación de las IPs, antivirus, anti-spam y detección de las suplantaciones. Pues fijaros, en este caso en particular, por reputación se pararon 8 millones de amenazas, por contenido 500.000. Pero ahora nos vamos a las realmente importantes, las que vienen por los archivos y los adjuntos, mediante nuestro módulo de protección avanzada. 1.200 por adjunto y 6.000 por URL. Pues de 16 millones de correos que en teoría se entregaron limpios a este cliente, nosotros hubiésemos entregado 7 millones de correos. Los malos tienen con una oportunidad que les dejemos, entran en nuestra casa. Aquí le habíamos dado 8 millones y pico de oportunidades. Comparativas de estas tenemos con todos los grandes fabricantes del mercado. Y al final la tendencia sigue siendo la misma. Dependiendo de los fabricantes y dependiendo también de cómo esos fabricantes estén configurados en los distintos clientes, entre el 30 y el 60% del correo paramos más que los demás. Y eso es efectividad. Y cuando hablamos de visibilidad, esto es importante porque somos a día de hoy el único fabricante que proporciona este tipo de visibilidad en cuanto a quiénes son las personas más atacadas de la organización. Pero más atacadas de la organización no son solo aquellos que reciben más ataques, sino que hacemos un scoring entre los que reciben más ataques, los que tienen más privilegios y los que son más vulnerables. Y aquí permitirme que os haga un inciso con la parte de concienciación. Nosotros hay clientes que cuando lanzamos campañas de simulación de phishing, mandamos el típico correo con un reclamo de, oye, mete aquí tus claves del Office 365 y te damos 6 meses de Netflix gratis. Como el lunes se lo hemos mandado y no les ha tocado, el miércoles se lo volvemos a mandar. Y resulta que los 6 meses de Netflix gratis no llegan. Pero es que se lo volvemos a mandar el viernes y vuelven a clicar. Nosotros le llamamos, y ayudarme, siempre os lo digo, ayudarme a popularizar este término, los happy clickers, porque son los que al final nos la acaban liando dentro de las organizaciones. Y es muy importante saber quiénes son los happy clickers dentro de cada organización. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues poder ver en tiempo real qué está pasando dentro de nuestra organización. Como veis ahí, quiénes son las personas más atacadas, cuántos ataques están recibiendo, qué tipo de ataques están recibiendo. ¿Qué nos va a permitir saber qué está pasando dentro de nuestra organización? Pues evidentemente que la toma de decisiones pase a ser de una manera reactiva, que es ahora, que cuando ya nos han comprometido solo nos queda llamar a los compañeros del CCN para que vengan a arreglarnos, a tener una toma de decisiones proactiva y poder adelantarnos a cuando los malos nos comprometan. Y bueno, quería compartir también con vosotros qué es lo que piensa el mercado de nosotros. Y como veis, tanto Forrester como Ford, que han sido los últimos estudios de mercado de email security, pues sitúan a Proofpoint arriba a la derecha como líder indiscutible del mercado. Permitirme seguir avanzando y aquí hacer especial hincapié en la protección del dominio. Comentaba antes, una de las técnicas que utilizan los malos es la suplantación, el típico fraude de SEO, con diferentes técnicas, pero yo quiero hacer especial hincapié hoy en la suplantación de dominio. ¿Qué quiere decir? Utilizamos aparentemente el mismo dominio del cliente. Si hay alguien de correos aquí que me perdone, pero fijaros, pongo un ejemplo, no un ejemplo que nos llegó a nosotros. Un mail, aparentemente de correo, pues con una serie de instrucciones que evidentemente cuando tú te lo lees, pues puedes tener ciertas sospechas de que es malicioso. Y la pregunta es, ¿cómo se puede suplantar a correo? Pues muy sencillo. En este caso, correo, si permitirme que lo ponga de ejemplo, es muy fácil suplantarlo. ¿Por qué? Porque no está autenticando su correo. Es decir, a día de hoy autenticamos muchas cosas en la vida, pero el correo, que es uno de los principales medios de comunicación, no lo estamos autenticando. Es decir, para autenticar el correo lo que hay que hacer es poner el DIMAR en reject. Y perdonadme que aquí me pongo un poco más técnico, ¿no? Es decir, todos los clientes de administración pública tienen el SPF, con el cual validamos al remitente, casi todos tienen el DKIM, que se valida el contenido, pero aunque cada vez hay más, todavía quedan muchos donde no estamos implementando el DIMAR, de tal manera que se valide el remitente y el contenido a la vez. El DIMAR tiene 4 valores, vacío, none, cuarentena y reject. Todos aquellos que los tengáis en los 3 primeros, el dominio es suplantable. Y os animo luego a venir al stand de Proofpoint, que os lo demostramos sin ningún tipo de problema. Llevándolo a reject, pues evidentemente hacemos que el dominio no sea suplantable y no puedan utilizar nuestro dominio para hacer ese tipo de suplantaciones. Yo aquí simplemente os pregunto, dicho esto, pensar en vuestro interior, ¿creéis que os podían suplantar? Y si es así, ¿por qué no tenéis implementado el DIMAR en modo reject? Que es lo que yo siempre le digo a mis clientes. La mayor parte de ellos lo que responde es que el camino para llevar el DIMAR reject es un proyecto tedioso, es un proyecto arduo, es un proyecto que exige mucho trabajo y es un proyecto a día de hoy 100% manual.
¿Nosotros qué ofrecemos mediante nuestra herramienta Email Fraud Defense? Que esa parte de visibilidad primera para saber quién está enviando correo en tu nombre, sea legítimo o sea ilegítimo, hacerlo de manera automática. Con lo cual, todo ese trabajo 100% manual que es ahora mismo lo vamos a convertir en un 80% automático y un 20% manual. Estamos para ayudaros en el camino de DIMAR a Rillet. Además, hay un tema, este tema del DIMAR, que llevamos ya hablando mucho tiempo desde Proofpoint, ya se han sumado los grandes, se ha sumado Gmail y se ha sumado Yahoo. Ha habido un anuncio este mes pasado en el cual aquellos clientes que estéis enviando a Gmail y a Yahoo más de 5.000 correos al día, tenéis que cumplir estos requisitos: SPF y DKIM implementado, política de DIMAR activa y SPF o DKIM alineados pasando DIMAR. Aquellos que no cumpláis con estos requisitos, a partir de febrero esos correos no se entregarán. Pero, insisto, importante la suplantación. La suplantación está en vuestras manos. Que no suplante dependen de vosotros. Y le paso a Manuela, que va a hablaros de las soluciones de protección de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y gran ponencia, por supuesto. Pues bueno, hoy nosotros queremos hablar o seguir un poco con la protección de la información, pero desde el punto de vista del usuario, porque Proofpoint siempre nos vamos a centrar en el usuario. Y es que para comprender qué le sucede a los datos tenemos que ir un pasito más atrás, y es comprender qué le pasa a nuestros usuarios. Y es que, como bien estáis viendo ahí, los datos no se mueven por sí solos, no tienen patitas y salen corriendo, sino que, sorprendentemente, pues aparecen en muchos sitios donde estos no debían estar, y son nuestros usuarios los que van a poner en riesgo nuestros datos. ¿Y qué hacemos desde Proofpoint? Pues vamos a diferenciar en 3 tipos de usuarios, como estáis viendo. El usuario descuidado son aquellos usuarios pues, que tienen buenas intenciones, pero que a veces pues, cometen errores y mandan información donde no se deben. El usuario comprometido son aquellos usuarios que le han robado sus credenciales, es decir, ya no es Juan, sino es un ciberdelincuente que está dentro de mi casa. Y luego, por último, los usuarios maliciosos, que son los que activamente nos quieren robar nuestros datos, ya sea por lo que sea, porque no le hemos subido el sueldo, porque hay un ERE o porque se quieren ir de la compañía y se quieren ir a la competencia. Pues, dependiendo de estos tipos de usuarios, por supuesto, nuestra respuesta no puede ser igual. Y esa es una de las grandes diferenciaciones que a nosotros desde Proofpoint nos gusta hacer, porque al descuidado pues lo meteré en una formación de concienciación, al comprometido le cancelaré la cuenta hasta que resete su contraseña, y al malicioso, pues bueno, esto es harina de otro costal. Tendremos que hablar con recursos humanos y abrir una investigación para ver qué ha pasado. Y bueno, dicho esto, y presentados a nuestros 3 usuarios, ¿cuáles pensáis vosotros que suponen un mayor riesgo para nuestras empresas? Así voy a lanzar la pregunta. Pues, como bien podéis adivinar, pues son los usuarios descuidados. Es decir, son nuestros propios usuarios los que realmente suponen mayores incidentes para nuestras empresas. Y es que las amenazas internas están subiendo tanto en frecuencia como en coste. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez somos más atacados y además nos cuesta más al bolsillo. Y es que, por ejemplo, desde 2020 el robo de credenciales se ha duplicado. Fijaos en estos datos porque son muy interesantes, y esto es un estudio que hace el Instituto Ponemon. Hay un número de empresas en el cual se ven los incidentes que han tenido y el coste que supone. Pero vamos a puntualizar un par de datos. Estáis viendo, como os comentaba, que el 56% pertenecen a los usuarios descuidados, pero es que hay un 18% de incidentes que son de esos usuarios maliciosos. Y si sumamos esas cifras, resulta que suman un 74%. Es decir, que los usuarios malos los tengo dentro de mi casa. Por lo cual, tendremos que descubrir quién son esos usuarios y poner técnicas para evaluarlos. Y diréis, pues Manuela, yo la verdad que después de esto que nos estás contando me quedo un poco preocupado. No pasa nada, porque para eso estamos nosotros. Y es que desde Proofpoint os vamos a dar las claves para entender y sobre todo para mitigar el riesgo que vamos a encontrar. ¿Y por qué a día de hoy nuestra solución es totalmente disruptiva? Porque nos basamos en 3 pilares. El primero es el comportamiento. Es decir, esto es totalmente diferenciado en soluciones de filtración de datos. El comportamiento del usuario es el mayor indicativo de cuándo mis datos están en peligro. Es decir, el usuario, esa actividad es normal, es inusual. Entonces, si somos capaces de identificar esa actividad, seremos capaces de identificar ese riesgo.
Nos vamos con el segundo pilar para Proofpoint y es el contenido. Qué importantes son los datos, ¿verdad? Nuestra joya de la corona. Cada dato es diferente y cada empresa tiene que salvaguardar unos datos diferentes. Pero fijaos, para nosotros los datos solo es una tercera parte del problema, porque nosotros necesitamos darle contexto a estos incidentes. Y nos vamos al tercer pilar, que es si somos conscientes de las amenazas que nos están atacando, esas amenazas internas que os venía contando. Es decir, si un usuario, como bien os contaba Pedro, ha clicado hacia un happy clicker, les han robado las credenciales y además es un usuario que tiene privilegios para acceder a información privilegiada de nuestra empresa. Pues una vez que añadimos toda esta información, esta telemetría, vamos a ser capaces de identificar y de mitigar este riesgo. Y además siempre me gusta parafrasear a uno de los grandes en la protección de la información se refiere, que es mi compañero José Luis Fuello. Y fijaos lo que dice, porque un incidente de filtración, lo que define el incidente es la actividad y no el contenido, porque el contenido va a definir la criticidad del incidente, pero una vez que éste ha ocurrido. Y bueno, para ello hoy, y ya que estamos aquí en confianza, nos gustaría presentaros a estos usuarios, porque hoy les vamos a poner nombres y apellidos en nuestra empresa. Seguro que todos en vuestra empresa tenéis usuarios como el Luisma. El Luisma es un usuario pues, que es un poco descuidado con los datos de la empresa. El Luisma pues, trabaja desde cualquier lugar. Sobre todo a Luisma le gusta irse al bar, le gusta hacer toda su información allí. Y claro, pues Luisma dice, me voy a descargar toda esta información y me la voy a pasar a través de mi mail para poder tener esta información, para poder trabajar yo desde el bar, porque no me quiero conectar a la VPN corporativa. Pues por supuesto, lo que va a hacer Proofpoint es detectar que Luisma está intentando pasar información confidencial a través de tu email corporativo, porque está feo que te roben, pero que lo hagan a través de tu email corporativo, yo creo que está doblemente feo, ¿no? Pues bueno, dice Luisma, vaya, no me ha dejado enviarlo desde mi mail. Voy a utilizar la red pública, mi nube corporativa, para subirlo. Esa nube a la que todos tenemos acceso, ya sean todos los usuarios de la compañía, y podemos ver esa información. Y por supuesto nosotros vamos a levantar la manita y no lo vamos a dejar. Y dice Luisma, bueno, pues una manera. Me lo voy a pasar a mi mail personal porque al final yo es que necesito trabajar con estos datos y si no, no voy a poder. Y efectivamente nuestros mecanismos les van a bloquear para que no comparta información que no debería. Vamos con nuestro siguiente usuario y os quiero presentar hoy a Isabel. Isabel es una usuaria pues, un poquito maliciosa, ¿vale? Porque Isabel está trabajando en una compañía y decide irse a la competencia porque tiene, pues, digamos que una oferta muy buena. Isabel, como estáis viendo, pues tiene acceso a todos los planes de marketing, a toda esa información, a lo que vale la publicidad. Y dice, pues bueno, me voy a descargar mi nube del Google Drive en mi ordenador personal, mientras que yo estoy en mi casa, porque además yo teletrabajo, y me voy a descargar toda esta información de las campañas, de los presupuestos, para, por supuesto, llevármela a mi nueva compañía, porque además, como yo he trabajado, me siento con derecho a que esa información es mía y no de la compañía. Pues, por supuesto, gracias a tener herramientas como la de Proofpoint, Proofpoint será capaz de detectar toda esa información, bloquear eso, pero además va a tener evidencias. Es decir, evidencias forenses que a la hora de nosotros abrir un caso legal vamos a ir con un pantallazo, con un informe forense en el cual yo voy a poder demostrar que Isabel se ha querido llevar toda esta información. Y vamos con el último, y es Luis. Y es que Luis está sufriendo un ataque de phishing. Ya sabéis que Luis pues, trabaja desde muchos sitios, pero le ha llegado un mail, Luis ha picado y estamos viendo que ya no es Luis, sino es un cibercriminal que se está haciendo pasar por él y además se quiere descargar información. Pues gracias a esta telemetría, a las amenazas que os contábamos, Proofpoint va a ser capaz de detectar que ha habido un login sospechoso desde un lugar donde Luis pues, no se suele conectar y está intentando robar información. Entonces vamos a bloquearle la cuenta y a resetear toda esta información para que Luis pues, no nos robe esa información tan importante para nuestra empresa. Y bueno, ¿por qué Proofpoint? ¿No? Pues una consola, un agente y una plataforma nativa en la nube. Y además hoy os queremos contar una cosa muy importante, ¿verdad, Pedro? Pues hombre, hoy estamos, esta semana pasada estamos de celebración y porque
hemos incluido nuestra solución de protección del correo electrónico dentro del catálogo CCN STIC 105, después de varios meses de trabajo. Y, hombre, estamos muy orgullosos porque se suma a la familia que ya teníamos de la solución de concienciación, en la cual fuimos los primeros en incluir la solución dentro del catálogo, y comunicaros que, bueno, pues que seguimos trabajando en esta misma línea, decir, oye, todas las soluciones que hemos contado hoy, las que acaba de contar Manuela, de protección de la información, las que os he comentado yo anteriormente, de protección del dominio, estamos en plena fase del proyecto para incluirlas en el catálogo, de tal manera que todo nuestro portfolio esté dentro del catálogo CCN STIC 105. Un compromiso más de Pluspoint con la administración pública y, sobre todo, con la seguridad en la administración pública. Y bueno, Pedro, ¿cómo le decimos nosotros o cómo le dicen los rolling a los malos? Pues venga, fuera de mi nube, ¿no? Fuera de mi nube. Muchísimas gracias. Ha sonado poquito, ¿no? Sí, suena poquito, pero bueno. El sonido ha sonado poquito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, me ha encantado.